a comenzar la clase y ahora se está grabando. Me parece que no habíamos tenido clases antes, ¿o sí? Mi nombre es Jessica Araya, soy psicóloga, ¿no? Así que, bueno, me voy a presentar entonces, ¿ya? Eh, Me voy a presentar. Bueno, doy gracias al Señor, ¿cierto? Damos gracias al Señor por esta clase que vamos a tener. Mi nombre es Jessica Araya y, bueno, soy psicóloga clínica de profesión y actualmente estoy viviendo en Tomé, soy casada, tengo un hijo de 7 años, de 8 años, que cumplió hace muy poquito. Y actualmente estoy viviendo acá en la ciudad de Tomé, en la octava región. Bueno, hablar un poquito de lo que nos lleva a hoy día a trabajar con niñez. Siempre ha sido, yo encuentro que es mi llamado, trabajar con niñez y adolescencia. Hacia allá ha estado como mi foco y, y la especialización que he tenido ha sido enfocada en los niños y adolescentes, ya sea trabajando en la iglesia, en la escuela dominical, ministerio infantil, también se llama, ¿cierto? Y también en cuanto a mi profesión, estoy especializada en familia, en trabajos de los vínculos dentro de la familia y se llama psicología sistémica, que va mucho más que eso, pero para hacerlo más sencillo, está como enfocado a estudiar a la familia o cómo las personas se vinculan. Así que, bueno, actualmente con mi esposo estamos trabajando en el Ministerio Infantil de acá de la iglesia donde participamos. Toda mi vida he sido bautista, pero últimamente eh, me encuentro trabajando en la Iglesia Asamblea de Dios, pero siempre mi corazón anhelando volver. Bueno, pero por algunas situaciones que no han sido de conflicto para nada, pero sí tenemos que estar por ahora en la Iglesia de Asamblea de Dios. Así que le doy la bienvenida a todos. Eh, Según calendario, vamos a tener solamente esta clase eh, con el tema del discipulado para los niños y luego con Freddy van a tener la clase de discipulado para adolescentes. Así que me voy a enfocar más con los niños. Voy a buscar el material, inmediatamente les comparto. Eh, Inmediatamente, a ver, quisiera ver solamente algo para compartirles. Ya, vamos a hablar entonces del discipulado. Vamos a compartir. Me cuesta un poquito el Zoom. Siempre es diferente, pero bueno, ahí están mis apuntes y ya los perdí. No sé dónde, aquí están ustedes ya. Ahora voy a compartir. Bueno, explicarles que mis clases siempre me gusta hacerlo de forma que todos participemos. Me interesa mucho las experiencias que ustedes puedan tener también en el trabajo con niños a lo largo de su, no sé si aquí hay profesionales o maestros. Entonces siempre me ha gustado como escucharlos. Así que ante cualquier intervención que quieran hacer, cualquier pregunta, ustedes simplemente me interrumpen porque no puedo verles cuando levantan su mano. Pero me pueden decir, hermana, tal cosa. Y yo ahí voy a estar atenta y dispuesta a responderle. O algún comentario también, porque eso también es enriquecedor dentro de las clases, ¿ya? Así que
a comenzar hablando de lo que es el discipulado en niños y niñas. Em, y como les decía, mi nombre es Jessica Araya Torres, es psicóloga clínica. Así que vamos a hablar de esta importante área dentro de todo el trabajo que es con los niños. Bueno, este es el plan de hoy. Ya hablar de conceptos en sí. Vamos a hablar del contexto y personas respecto a la importancia de conocer a quienes estamos discipulando y también algunas acciones a poder aplicar dentro de lo que es el trabajo con los niños, cuáles son las acciones a hacer. Vamos a aprender un sistema, emplear un sistema de trabajo con ellos para el tema de discipulado. Eh, ¿Qué es discipulado? ¿Ya? Vamos a explicarlo contando una historia primeramente, ¿ya? Para enseñar un poquito lo que es discipulado en nuestros niños. Igual decir que cuando nosotros pensamos en discipulado, a veces se nos viene a la mente una enseñanza más para adultos, ¿verdad? Personas que reciben al Señor en su corazón y entonces comienzan como el camino a aprender de todo de lo que es seguir a Cristo. Sin embargo, la propuesta que hay hoy en día es mucho más amplia, porque estamos hablando desde la teología de la niñez, que es muy hermosa. Por ahí ustedes pueden encontrarla a través de YouTube. Harold Segura, me parece que se llama, que es un pastor que habla sobre la teología de la niñez. Entonces, a través de él, en base también a esa mirada de la infancia, mucho más comprensiva y considerando que son importantes, así como Jesús lo dijo, es que también se habla del discipulado para nuestros niños, considerando que ellos son personas, ¿cierto? Dice de ellos el reino de los cielos. Habla el Señor que su corazón está sensible al Señor, entonces por allí va que a través del discipulado podamos presentarle a Cristo a los niños, ¿ya? Entonces, es un discipulado. ¿Qué es el discipulado? Y como les decía, quiero contarles primero una historia. Entonces, si ustedes ven la imagen que apunta a la flechita, es Camino de Emaús, ¿ya? Y en la Biblia encontramos esta historia en Lucas 24, ¿ya? Ahí está la historia de que Jesús camina con dos de sus discípulos, ¿cierto? Luego de la resurrección, tuvo un encuentro con dos de ellos, ¿ya? Y mientras caminaban a una ciudad, ¿cierto? Que quedaba como, ellos caminaron como 10 kilómetros, bueno, y Jesús al final, llegó como al final del recorrido, ¿cierto? Según lo que dice Lucas, los que decían ahí que eran sus seguidores no supieron reconocerlo, dice, ¿cierto? No sabían quién era él. ¿Y cómo uno puede explicarse esto? O sea, ¿cómo pudiera pasar que habiendo estado con ellos, o sea, habiendo estado ellos con Jesús, ¿cierto? Haber compartido tanto, haberle visto su rostro, todo, cómo no lo reconocían? Pero sin embargo, ahí los eruditos han tratado de buscar respuestas respecto a eso y se puede decir que Jesús era distinto como en lo físico era distinto antes de que hubiera muerto y resucitado. También que quizás había un manto como que ocultaba su rostro. Entonces, hay como teorías respecto a lo que pudo haber pasado en ese momento. Pero lo cierto es que ellos no lo reconocieron, ya no supieron quién era. Pero resulta que sí supieron quién era o sea, no supieron quién era hasta el momento en que él partió el pan y recién pudieron reconocerlo. Recién pudieron saber que era Jesús. Y ahí es cuando ellos dicen, oye, ¿acaso no ardía nuestro corazón, cierto? Cuando estábamos con Jesús. Entonces, en el momento en que el Señor parte el pan, ¿cierto? Y lo sirve, es un acto cotidiano que se da en lo íntimo de la familia. Es un acto que se da cuando uno se sienta a veces con las personas de más confianza. Uno invita a su casa a las personas justamente que tiene más confianza de conversar cosas, de ser más cercanos, ¿verdad? Y eso justamente pasó acá, que en ese acto cotidiano ellos lograron reconocer a Jesús.
Entonces, ¿qué podemos aprender con esto? Que no es suficiente con saber quién es Jesús, sino que necesitamos tener experiencias con Él, experiencias cercanas en lo cotidiano, en la vida diaria, en aquellos detalles en que nadie está con nosotros, pero que podamos reconocer que Jesús sí está. Entonces nosotros podemos caminar con el Señor, decir que compartimos con Él, ¿cierto? Pero el reconocerlo en nuestra vida, en las cosas cotidianas, eso a veces no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que es el discipulado en sí? Como les decía recién, no es suficiente con saber quién es Jesús, sino que necesitamos tener experiencias cercanas con Él. Entonces, el discipulado, ¿qué nos lleva? A caminar con esta personita, ¿cierto? Con los niños, caminar con alguien para que pueda ver claramente a Jesús en lo cotidiano de su vida, en aquellas cosas que en lo más íntimo de la vida. Entonces, de alguna manera lo que buscamos es poder acompañar al otro para que pueda reconocer a Jesús en su vida cotidiana. No solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando estamos entre hermanos, sino que en lo íntimo, cuando partimos el pan en nuestras casas. De eso se trata el discipulado, de llevar a otro que pueda parecerse a Jesús, no al líder, no al maestro o la maestra. El niño y la niña tiene que, nosotros tenemos que llevarlo a que conozca a Jesús y que se parezca cada vez más a Él. ¿Mm? Eso es primeramente. Entonces acá también es importante que nosotros como discipuladores, ¿verdad? Como maestros, eh, acompañamos a otro, pero muchas veces podemos confundirnos respecto a qué es o qué no es el discipulado. Por eso es importante considerar esto. ¿Qué no es el discipulado? ¿Ya? Y el discipulado, por una parte, no es una clase bíblica, ¿ya? Porque ahí lo estamos limitando, siendo que el discipulado es algo mucho más profundo. Por lo general, nosotros confundimos estas dos expresiones. Es como que van de la mano. Discipulado, hay que hacer un estudio bíblico, ¿verdad? Pero no es así. Una clase en que se enseña la Biblia aporta al crecimiento, ¿cierto?, de este discípulo, lo cual es súper importante en el proceso de discipulado, pero no lo es todo. ¿Ya? Si solo nosotros nos preocupamos en preparar un material, estamos limitando el discipulado. ¿Por qué? Porque no nos estamos involucrando en el corazón del niño a quien le estamos enseñando. No es solo preparar una clase y darla a conocer, sino que es necesario que nosotros podamos conocer a la persona a quien estamos discipulando para poder llegar, ¿cierto? O dar todas las instancias, la preparación del camino, para así decirlo, para que el Señor pueda tocar su corazón. Y eso no es solo entonces impartir clases, sino que es relación. El discipulado es relacional, ¿ya? No es solo impartir una clase. Más ratito vamos a verlo más específicamente esto, cómo podemos lograrlo en el fondo. Tampoco no es, también tenemos que considerar que no es un programa de membresía, ¿ya? O sea, aquí, ¿qué quiere decir con esto? Que en algunas iglesias a veces el discipulado es un programa para la iniciación de nuevos creyentes, ¿cierto? Pero resulta que aquí no es tan solo el tener gente como por un número, ¿ya? Porque no se trata de solamente un programa, es algo tan frío hablar solo de un programa cuando es el discipulado, sino que es algo mucho más profundo, el hecho de que las personas puedan ir conociendo a Jesús, ¿cierto? Como lo decíamos, no es como que van pasando taller 1, taller 2, no es solo eso. Ahora sí, como iglesia estamos estructurados, ¿cierto? De esa manera, bueno, así es un orden que está bien, pero no es solo eso, no es decir, hoy día comenzamos, ¿cierto? Discipulando a los niños y listo, ya terminamos todos los pasos. No es solamente eso, ¿cierto? Por otra parte, también el discipulado no es una reflexión doctrinal, que es muy parecido a lo que hablábamos antes, con que no es una clase bíblica, ¿verdad? No es solamente una reflexión de doctrina,
qué es la oración, qué es el ayuno, qué es la ofrenda, no, sino que es más allá de eso, es cómo lo que estamos enseñando se va adaptando a la vida de nuestros niños. Sin embargo, podemos decirte que hay cosas que son básicas que hay que enseñar a los niños, como el dar ofrenda, el orar, y que en un comienzo quizás para los niños puede ser algo de repetir una oración, ¿verdad? Pero va a llegar, nuestro fin no es solamente eso, no es solo enseñar una doctrina, enseñar a que hay que obedecer, enseñar a que hay que seguir normas, enseñar a que hay que seguir las reglas. No es eso, no es esa reflexión doctrinal. Lo que nosotros debemos hacerlo es relacional, cómo el Señor quiere llegar al corazón de la persona a quien estamos nosotros discipulando, en este caso a los niños. Acordémonos que cuando Jesús se acercó, ¿cierto?, a la mujer samaritana, él llegó al corazón de ella. Le habló, ¿cierto? Le habló primero del agua, le dijo que él podría dar un agua, ¿cierto? Que es donde ella nunca más va a poder tener sed. Pero lo primero que hizo Jesús es romper una barrera súper importante, que era que los judíos no hablaban con samaritanos en ese tiempo. Entonces el Señor lo que hizo solo con el acto de conversar con la mujer samaritana, él rompió una barrera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya el Señor estaba tocando su corazón con eso. Es como, siendo tú judío, vienes a hablarme a mí y encima me pides agua, ¿cierto? Entonces el Señor estaba llegando a su corazón y es revelado el pecado de ella, pero más que el pecado, es la necesidad de su corazón. Porque si nosotros nos damos cuenta, justamente esta mujer había pasado por varios maridos, ¿verdad? Por lo tanto, había pasado también por desilusiones y desilusiones que me imagino que deben haber sido muy fuertes. Y la persona con la que estaba ahora no era su marido. O sea que el Señor le dice, yo entiendo por lo que estás pasando. Yo sé por lo que has pasado. Entonces llega al corazón de esta mujer. Eso es lo que nosotros debemos conseguir también como discipuladores con nuestros niños, llegar al corazón de nuestros niños. Y eso se hace a través de lo que hizo Jesús también con la mujer samaritana, que fue conversar con ella, hablar de su vida. Y qué mejor con nuestros niños de hablar de su vida. Y eso lo podemos hacer en un espacio, ¿cierto? En que hagamos una pregunta o que nos cuenten un chiste, que nos hablen como de su vida cotidiana, qué es lo que hicieron en la semana. Y los niños que son bien buenos para hablar, ¿cierto? Ellos como que abren su corazón a través de eso y llega un momento en que hay una confianza, ¿cierto? En que empiezan ya a hablar de cosas mucho más profundas. Los niños son muy fieles, ellos aman en serio. ¿M? Por lo tanto, cuando nosotros nos presentamos como personas cercanas, hay que cuidar mucho lo que ellos nos están diciendo, porque realmente ahí llega un momento en que ellos abren su corazón, ¿ya? Y por lo mismo no es un libro de estudio solamente antes y posbautismo, ¿verdad? A lo mejor la iglesia en donde estamos puede tener un orden y es muy bueno, ¿ya? Mire, con los niños vamos a trabajar este libro que es profundo, vamos a hacer esto, luego vamos a hacer, tener pasos, todo ordenado, que la persona que llegue esté preparada, ¿cierto? Con lo que va a enseñar. Es muy bueno eso y es necesario, pero no es discipulado en sí. El discipulado genuino, como dice acá, es más parecido a ser un espejo de Cristo que a simplemente enseñar sobre él, sobre una persona, es vivirlo. Primeramente yo como discipuladora, ¿cierto? Maestra, debo yo de alguna manera saber que el techo de los niños a quienes estoy yo discipulando es mi propia espiritualidad. Entonces también es un análisis de quién soy yo, qué tanto me conecto con el Señor, qué tanto estoy en contacto con Él y una relación cercana, porque justamente esa relación a la que voy a llevar a mis niños. Por eso es muy importante que aquellos que están armando grupos del ministerio infantil, es necesario que haya mucha oración en donde el Señor pueda ir revelando quiénes son los que tienen que trabajar con los niños. No es cualquier persona, tiene que ser una persona preparada, tiene que ser una persona que sea el espejo de Cristo. Entonces debemos analizarnos. ¿Estoy siendo el espejo de Cristo en mi casa? Acordémonos que el Señor
y que, perdón, que el discipulado es aquello que nos dice, ¿cierto? Que nos lleva a vivir a Cristo en lo cotidiano, en mi hogar. ¿Cómo soy en mi hogar? ¿Vivo a Cristo en lo cotidiano, en lo íntimo de mi corazón? Entonces, es eso lo que yo voy a transmitir luego a quienes, a quienes estoy discipulando. Entonces, el techo, por así decirlo, como lo máximo de espiritualidad que van a ir adquiriendo mis alumnos, va a ser en base a lo que yo también he ido conociendo de Cristo. ¿Ya? No sé si hasta allí se entiende, si hay alguna pregunta, por favor, ustedes me interrumpen. ¿Ya? En este momento, ahora lo estoy mirando y veo algunos que están anotando. Entonces es importante igual que consideremos, ¿cierto? Que el discipulado, si entendido, dicen por ahí. Fanny dice que está entendido, ¿cierto? Eh, claro, como dice aquí, ¿cierto? Rosemary, muy bien, lo resumió súper bien. Llego al corazón primero y después a la mente. Súper bien, sí. Justamente está relacionado con eso, ¿cierto? Yo tengo que preparar el camino, porque en el fondo, más que llegar yo al corazón, es que a través de mí el Señor va trabajando, ¿cierto? En el corazón de los niños, de las niñas, y con quienes estamos trabajando. Ya, voy a entrar de nuevo a no sé cómo volver, ahí. ¿Ven la pantalla completa, cierto? ¿Sí? Parece que sí. Ya. Bueno, cualquier cosita me dicen. Entonces, vamos a pasar al próximo y dice acá que, eh, ay, no puedo, voy a tener que salir de aquí. Y me voy para el lado. Ahí yo creo que lo están viendo, ¿verdad? Estoy hablando de las intervenciones. Bueno, ahí ustedes me Sí, avisan, profesora, se pero ve. estoy mostrando una diapositiva. Ah, Sí se ve. sí se ve, ya. Gracias, María Eugenia, gracias. Bueno, ahí ustedes pueden ver que estas son áreas que son súper importantes de considerar dentro de el trabajo con nuestros niños para realizar un discipulado. No solamente yo puedo considerar, ¿verdad? El área espiritual, por así decirlo, y entregar una enseñanza, ¿cierto? Sino que es necesario de que yo considere todas las áreas, o sea, es un desarrollo integral para nuestros niños, ¿ya? Y el desarrollo integral tiene que ver con desarrollar cada área de nuestros niños. Y, eso, y las áreas más importantes ya tiene que ver con lo espiritual, ¿cierto? Lo físico, lo emocional y también lo social, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo, pero lo tengo en otra, voy a dejar de compartir porque se los voy a presentar en otra diapositiva. A ver, voy a buscar aquí, porque aquí lo tengo más explicado. No sé si es el momento que quiere hacer algún comentario. Eh, Tengo esa información, aquí está. Y vamos a hablar del desarrollo integral de nuestros niños. Porque muchas veces pensamos que cuando queremos trabajar, ¿cierto? La espiritualidad es solamente hablar sobre entregar información bíblica. Y eso no es así. ¿Ya? Así que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Eh, no, ese no es.
Se me perdió, pero ya lo voy a encontrar. Espérame un ratito. Espérame un chiquitito para explicar bien esta parte. Y ya está. Ahora sí que se los voy a... No sé, esto se está portando muy mal, pero ahora sí. Ya. Voy a poner mostrar y listo. Téngame paciencia. Aquí sí. Ya, ahora sí. Vamos a... Acá está. Vamos a agrandar acá. Y ahí se ve, me parece que sí. Ahí está. Y a esto quería llegar, al desarrollo integral de nuestros niños. Dentro de lo que es el discipulado, nosotros debemos considerar no solamente, ¿verdad?, el desarrollo espiritual, sino que debemos considerar y tomar en cuenta el desarrollo completo de nuestros niños. ¿Ya? En el momento que nosotros queremos trabajar con ellos y llevarlos a Cristo, es necesario que nosotros también podamos tener en cuenta todo todas las áreas que se desarrollan, ¿cierto? Para que tengan un desarrollo completo y que nosotros también como maestros y como discipuladores podamos ser parte de ese proceso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desarrollo integral, se refiere al proceso de crecimiento físico, es acá mental, emocional, social, del niño y de la niña, ¿cierto? Desde el nacimiento hasta la adolescencia, pero en este caso estamos trabajando más en el área de la niñez, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del desarrollo físico en sí, hablamos de la estatura, del peso, el hecho que estén abrigaditos o no, el hecho que estén tomando desayunos o no en el momento que llegan con nosotros, ¿verdad? Porque el encargarnos de esa área es una forma también de expresar cariño y expresar atención a esa área importante de su vida. Por otra parte, también está el desarrollo mental, que tiene que ver con, en psicología se habla de la cognición, ya se habla de cómo el niño toma los conocimientos que estoy entregando, ¿verdad? Y cómo lo va ordenando en su cabeza, ¿ya? Cómo va procesando la información que estoy dando. Y ahí también está relacionado a cómo está su salud mental también. Y aquí pasamos al tiro al tema de las emociones. Está relacionado, ¿verdad? Que ellos sienten. No podemos separar, ¿cierto? Lo que, lo que vivimos cotidianamente a nuestras emociones. Y eso lo vamos a ver también más específicamente más adelante. Y también en lo social, en cómo se relacionan con los demás, cómo se llevan unos a otros. Por lo tanto, en el momento en que nosotros queremos hacer discipulado, debemos considerar el desarrollo total, integral de nuestros niños. Y aquí lo vemos de una manera mucho más específica. Cuando hablamos de desarrollo físico, ¿cierto? Está relacionado a cómo el niño va creciendo, el crecimiento del cuerpo en sí, la adquisición de habilidades acá motoras gruesas, el saltar, el correr, el encestar, ¿verdad? Y también de las habilidades motoras finas que tiene que ver con recortar, con escribir, con subrayar, pegar, ¿cierto? Cosas pequeñas muchas veces que está relacionada con esas con habilidades y la salud física en general.
Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, en la escuela dominical realizamos actividades como de correr, de saltar, como decía recién, ¿verdad? El hecho de, o temas colaborativos, ¿cierto? Donde tengamos que gritar o darle ánimo a alguien, todo eso es necesario para el desarrollo físico de nuestros niños. Debemos recordar que cómo éramos nosotros cuando niños es muy distinto a los niños de hoy en día. Tenemos que ver que la realidad es que la mayoría de los niños que nosotros estamos trabajando son niños que están con celular, con computador, con tablet, y muchas veces ellos están todo el día en eso. Ya si es que no hay supervisión de adultos, si es que no hay un adulto como responsable que vea el tema de los horarios, por lo general ocurre eso. Entonces, siendo así, el hecho de que nosotros como iglesia incorporemos, ¿cierto? Como parte del ministerio infantil, eh, actividades que promuevan el desarrollo físico realmente hace la diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos preocupados, no es como jugar por jugar, sino que estamos desarrollando habilidades, ¿ya? Por lo tanto, cuando usted haga y prepare un material respecto al desarrollo físico y haciéndolo a través de juego, piense que está haciendo un gran trabajo para el desarrollo integral de los niños con quien está, ¿ya? Por otra parte, también está el desarrollo cognitivo, que recién hablábamos como el desarrollo mental, ¿cierto? Que son los procesos mentales que tienen los niños, cómo adquieren los conocimientos, cómo lo están comprendiendo, el razonamiento, cómo resuelven problemas. Y todo esto está relacionado al desarrollo cerebral, ¿ya? Es importante aquí considerar que todos los niños aprenden de manera distinta. Y siendo así, cada vez que yo quiera entregar conocimientos, es necesario que yo sepa que a los niños a quienes estoy discipulando pueden aprender de manera distinta. ¿Ya? Algunos van a adquirir la información más rápida, van a poder recordar de manera más, van a responder más rápido también, van a recordar lo que yo les he enseñado, ¿cierto? Van a comprender y van a responder de manera adecuada. Pero también puede pasar que puedo tener un grupo de niños que esté con ciertas dificultades para poder adquirir conocimiento. Y ante eso es necesario que haya mayor acompañamiento, haya comprensión, ¿cierto? Y haya respeto por ese niño que está aprendiendo diferente. También aquí me detengo un poquito en hablar respecto a que podemos recibir también niños y niñas con diagnósticos, ¿ya? Puede ser diagnóstico de trastorno del espectro autista, que antes se llamaba los Asperger, ¿verdad? Que son niños con alto funcionamiento, pero que por allí hay algunas dificultades en lo social. También podemos tener niños con trastorno de déficit atencional o con algún trastorno de aprendizaje. Por lo tanto, son niños que aprenden distinto, que su desarrollo que su desarrollo cerebral es distinto. Por lo tanto, es necesario otro tipo de cuidados y otro tipo de enseñanza también, ¿ya? Cuando hablamos del desarrollo emocional, aquí dice que se refiere, ¿cierto?, a la capacidad de los niños reconocer y comprender y expresar sus propias emociones. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Cierto? Y así también yo voy desarrollando la empatía y establezco relaciones saludables con los demás, ¿ya? Y eso es algo que yo fomento, ¿cierto? En el momento en que yo me comunico con los niños. Y eso también es discipulado. En el momento en que yo tomo en cuenta, ¿cierto?, el cómo ellos se sienten. Y esto es bíblico también porque el Señor nos hizo con emociones. El Señor nos hizo con emociones con un porqué. Entonces, si nosotros queremos reprimir esas emociones, que en psicología se habla harto de eso, ¿verdad? De reprimir las emociones, lo único que hacemos es que vamos alterando el cuerpo físico. Ya está comprobado científicamente, ¿verdad?, que algunas enfermedades físicas están relacionadas con trastornos emocionales. Por lo tanto, es necesario que a través de este trabajo integral que estamos haciendo con los niños, que es el discipulado, también nosotros incluyamos el reconocer sus emociones, que ellos mismos puedan reconocerlas y hablar también de lo que sienten. Y por otro lado también está el desarrollo social, que es la interacción de los niños, ¿cierto?, con sus pares, ya sea con sus padres, con su familia o con los pares que tienen que ver con los mismos niños de su edad, ¿verdad?
cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con los adultos. Y eso también es algo que el Señor quiere tratar en la vida del niño a quien estamos discipulando. Entonces, es necesario que cuando hablamos de espiritualidad, ¿cierto? Dentro de lo que es el discipulado, también es un área fundamental para el desarrollo del ser humano, ¿ya? Y está relacionado en que se refiere al desarrollo de una relación personal con el Señor. A eso debo llevar a mi niño, a mi niña, ¿cierto? A que tenga una relación personal con el Señor basada en valores y en enseñanzas, ¿cierto? Respecto a seguir a Cristo. Adaptado, ¿cierto? A la edad que él tiene, pueden ser 5, 6, 8, 9 años, ¿cierto? Tiene que estar adaptado a esa edad y no se trata solo de un conocimiento religioso, sino de cómo el niño vive, siente y expresa su fe en su vida diaria. Por eso es tan importante la conversación con los niños, porque en la medida en que uno va recibiendo aquello que les duele, yo esto se lo entrego al Señor, ¿cierto? Y el Señor en su misericordia ocupará la situación que está viviendo el niño o la niña para que, para que Él se manifieste en la vida de ellos. De eso se trata el discipulado, en que oremos juntos. Yo le enseño a orar, entrega esto al Señor, le escribo la petición de oración en un papelito que se lo lleve a su casa para que ore en su casa también. Llevo al niño, a la niña, a que pueda reconocer al Señor en lo cotidiano, ¿verdad? Y aquí vemos un desarrollo integral, también lo podemos ver como ejemplo en la palabra del Señor. No sé si hasta acá habrá algún comentario, como yo no los veo, vamos a ver aquí. Si tienen alguna pregunta, yo también me la pueden escribir por el chat. Dice Carolina, qué lindo lo que dice, ya que a veces uno se preocupa mucho de enseñar la obediencia y primero debemos llegar a su corazón. Claro que sí. Yo les voy a enseñar algunas técnicas súper lindas. Hay mucho material en internet que podemos usar, ¿cierto? Para poder hacer un discipulado integral, ¿ya? Eh, ya, dice Lourdes, dice, y cuando no son sociables, ¿no se les dificulta hablar? Ahí no entendí, o se les dificulta hablar. No entendí mucho, Lourdes, si me puede explicar un poquito mejor la pregunta y allí, Bueno, dígame. sí, pastora, no, lo que yo quiero preguntarle es que cuando está en un grupo de niños que son de diferentes edades, ¿no? Y los niños Sí. de más pequeños no se relacionan con los más grandes ni con los más chiquitos, o sea, no se relacionan con nadie. ¿Qué hacer ahí? ¿No? ¿Qué uno puede hacer? Porque ahí, como usted Cuando no se dice, quiere relacionar con nadie. sí, o sea, cuando hay niños que aprenden rápido, ¿verdad? Prestan atención rápido, como usted dice aquí, es verdad, muy interesante, pero también hay niños que eh, no conversan con nadie, están calladitos, uno quiere que interactúen, les da vergüenza, uno los anima, pero a veces no quieren, o sea, eso es lo que se da, ¿qué hacer? O sea, esa es mi pregunta, ¿qué Mm, hacer? sí, qué importante su pregunta porque justamente nosotros en la diferencia que decía, ¿cierto? Yo les decía que los niños tienen diferencias importantes, cada uno es un individuo único, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con niños que son como justo lo que necesitamos quizás como maestros. Si hablamos, responden, aprenden toda la materia, siguen las instrucciones que les digo, ¿verdad? Pero hay otros niños que son distintos a lo que uno espera. Entonces, en el fondo, nuestras expectativas a veces es que el niño siempre sean todos iguales. Sin embargo, debemos saber que van a haber niños que son muy distintos, ¿cierto? Pero no significa que lo están pasando mal, ¿ya? Quizás ese niño que es calladito lo está pasando súper bien estando en silencio. Le gusta escuchar, se ríe por dentro quizás de las tallas y va a llegar el momento, esperemos, ¿cierto? Porque es necesario también que socialice, va a llegar el momento en que lo va a hacer, pero la socialización no viene por sí sola, sino que llega con la madurez del mismo niño, su madurez cerebral, ¿verdad? Pero a la vez también viene de la mano en que se adquiera confianza en el grupo. ¿Y cómo podemos ir adquiriendo confianza en el grupo? Es haciendo juegos, por ejemplo. Hacemos juego de a dos, hacemos juego de tres, y en eso yo los insto a que ustedes busquen material, pueden buscar, no sé,
en los chinos, pueden buscar cartas, por ejemplo, ¿cierto? A veces hay cartas del uno que a los niños les encanta y ya los chicos saben jugarlo. Hay juegos que ni siquiera yo conocía, pero como también yo me abrí un poquito al mundo del AliExpress, no sé si ustedes compran en AliExpress, pero muchas veces también está esa posibilidad de que hay juegos para los niños, ya juegos yo compré unas cartitas que no sé si las tengo acá, alguna, aquí tengo una, voy a mostrarle al tiro mejor. Vienen en cajitas súper resistentes. Aquí haciendo un comercial, esto no es publicidad. Ya, entonces, por ejemplo, hay unas cartitas así que yo compré, así es por el revés y así el derecho, y por AliExpress es con figuritas, en donde el niño tiene que ver en qué coinciden y se las lleva. ¿Ya? Así, una cosa así es. Entonces, yo las compré y me ha servido mucho pero con adolescentes, pero esto sirve mucho con escolares también, ¿ya? Y por otro lado también están estas figuritas que vienen con eh, aquí por ejemplo hay una que se forma la letra C y viene con diferentes colores. Esta misma figura viene en maderitas. Entonces con las maderas se van formando y quién lo forma primero. De eso se trata este juego. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que hay una infinidad de juegos para los niños para poder fomentar su desarrollo cognitivo, pero también el social. ¿Ya? Eso por una parte, pero estar respondiendo ahí las preguntas. Cualquier cosa ustedes ahí me preguntan por el chat. Vuelvo de nuevo acá y comentarles, bueno, que el Señor también nos habla en su palabra respecto al desarrollo integral de los niños. Por ejemplo, habló acerca de Samuel. En 1 Samuel 2:26 dice, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Entonces aquí vemos que crecía, o sea, era un desarrollo físico, y se ganaba el aprecio del Señor, o sea, un desarrollo espiritual de parte de él, en que conocía al Señor, y quizás, yo me pregunto, ¿cómo se ganaba el aprecio del Señor? Quizá en su obediencia, en siendo un niño sabio, ¿verdad? Y también el aprecio de la gente, aquí vemos un tema social también, ¿verdad? Que era un niño que quizás se portaba de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces acá vemos un ejemplo de un desarrollo integral de un niño. También dice acá acerca de Juan el Bautista, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Vemos que en Lucas 1, ¿cierto? No sé si es un 80, dice 1,86, dice que el niño crecía, o sea, también hay un tema físico, ¿verdad? Y se fortalecía en espíritu. O sea, vemos que Juan el Bautista, sus padres cumplieron el rol, ¿cierto?, de enseñarle la palabra y de fortalecerse espiritualmente, ¿verdad? Ahí los roles de los papás o de quienes trabajamos con los niños cumplimos un rol súper importante en esta área. Y también acerca de Jesús, también en Lucas 2:52 dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, ¿verdad? Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Aquí vemos también un desarrollo integral de Jesús cuando era niño. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestros niños, en que haya un desarrollo integral, no solo de repetir un texto bíblico, que es importante, es muy importante, o no solo saber historias bíblicas, sino cómo llevamos a que nuestros niños tengan un carácter más parecido al de Cristo. ¿Mm? Entonces aquí vemos que lo que veíamos antes, ¿cierto? Eran niños que crecieron en estatura, crecieron en sabiduría y también crecieron en espíritu. Y vamos a ver estas tres características que son fundamentales para desarrollarlas dentro de un discipulado. ¿Mm? Dice acá, el desarrollo físico, un niño sano crece en estatura, un niño sano se desarrolla también en el área física, ¿verdad? Vamos a pasar. Quiero ver un punto. Esperen un chiquitito, voy a dejar de compartir y luego voy a continuar. Esperen un ratito. Tengo que ver acá un detalle. Ah,
Ya. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Quiero estar segura que estaban todas las páginas porque algunas yo las bloqueo, pero estamos bien. Ya. Entonces, voy a compartir nuevamente la misma página que estábamos recién. Estábamos hablando que en el ejemplo que vimos recién, el niño tenía un desarrollo físico. Un niño sano crece en estatura, un niño sano se desarrolla bien su físico. Y por allí debemos estar muy atentos, porque dependiendo del área en que trabajemos, porque muchas veces trabajamos en lugares muy vulnerables, pero hay hermanos que no están trabajando en lugares tan vulnerables, pero aquellos que están en sectores más vulnerables a veces, bueno, yo trabajé muchos años en Serena, en una localidad que se llama El Olivar, no sé si por aquí habrá alguien de Serena, y en el tiempo en que yo trabajaba, que estoy hace como cuántos años atrás, 15 años, puede ser, eh, se llamaba el pueblo sin ley. Entonces recibíamos muchos niños sin desayuno, hacíamos clases los sábados en la mañana y a las 10:30 recibíamos niños sin desayuno, desabrigados, con mucho movimiento. Y entonces, de esa forma, nosotros qué hicimos, siempre teníamos que tener desayuno para ellos. Era como algo fundamental, tener a una hermana que nos ayudaba con la leche, con el pancito, tener un lugar abrigadito. Entonces, de esa manera, nosotros y nos entregábamos amor y cariño del Señor y también estábamos discipulando a través de de este acto, ¿verdad? Por otra parte también es importante, no por otra parte, dentro de lo mismo es importante considerar que cuando en la escuela dominical o en el ministerio infantil hacemos este servicio de entregar desayuno, dar galletitas, también una forma de preocuparnos de su desarrollo físico. Y eso habla de su desarrollo integral también, ¿ya? Por otra parte, también está en crecer en sabiduría. Sabiduría, como dice acá, no es lo mismo que inteligencia. Aquellos que están anotando, es importante que anoten esta parte. Sabiduría no es sinónimo de inteligencia. Si vemos uno de nuestros niños, nuestras niñas, que responde primero, que se sabe toda la historia de la Biblia, que memoriza súper bien los textos bíblicos, eso no es que sea una persona sabia. Cuando hablamos de sabiduría, como dice acá, es el saber vivir, ¿ya? Está relacionado a cómo este niño o esta niña sigue la instrucción de quien lo guía. Y en este caso es un niño y una niña que sigue la instrucción de sus padres y sigue las instrucciones de sus maestros. Ahí estamos hablando de sabiduría. Es alguien que sabe vivir, sabe lo que es bueno, sabe que puede tomar decisiones o toma decisiones correctas en los momentos de mayor tensión. ¿Ya? Entonces, cuando uno de nuestros niños nos dice que no se dio ante situaciones en el colegio, por ejemplo, de hacer algo mal, estamos hablando de un niño sabio. Por lo tanto, nuestra meta no es que el niño sea inteligente, que aprenda todo. Tenemos que hacer que nuestros niños sean sabios y que aprendan a vivir. Ya por allí he conocido, lamentablemente, personas que cuentan que cuando niños sabían todo, saben textos de memoria, saben alabanza, o fueron ministros de alabanza en su momento, en su juventud, pero luego en la adultez tomaron tan malas decisiones en su vida que los llevaron a perderse. Por lo tanto, nosotros, nuestra función como discipuladores es que los niños sean niños sabios, ¿ya? Puede haber un niño intelectualmente quizás más inmaduro que no aprenda como los otros, no sepa textos bíblicos, pero es un niño fiel al Señor en sus decisiones, en sus palabras, en su corazón, ¿ya? Entonces, ahí espero que se entienda bien el concepto de crecer en sabiduría. Por otro lado, también está crecer en espíritu, que para crecer espiritualmente, un niño necesita nacer de nuevo. Es necesario que nuestros niños eh, nazcan de nuevo en el sentido de que lleguen a conocer al Señor. ¿Ya? Y aquí tengo una pregunta. La pregunta que quiero hacerles es, ¿a qué edad creen ustedes que un niño o una niña debe recibir a Jesús en su corazón?
o hacer la profesión de fe, como se llama en algunas iglesias. ¿A qué edad creen ustedes que es la mejor edad? Les voy a dejar esa pregunta, que la piensen. Me pueden responder por el chat o me pueden decir, me pueden hablar si quieren. Aquí les voy a dejar la pregunta escrita para que piensen. Buenas noches, mi hermana. Bien, yo tengo Buenas niños, noches, Rebeca. trabajo con niños de Ya, 6 hasta 13 años y ya. la mayoría de ellos la hicieron su profesión de fe. Disculpa, ¿qué edad? De 6 a 13 años. 6 a 13 años. Esa es ¿usted tiene una clase de 6 a 13? Exacto. Igual, harta diferencia de edad. ¿Y ellos ya hicieron su profesión de fe? Sí, pero hago clases por Ah, separado. ya, oye, una gran labor. Qué linda Ujú. labor. Así que, ¿cuál cree usted que es la mejor edad? ¿De 6 a 13? ¿O hay una edad Eh, específica que usted? no, por lo menos a mi parecer yo lo encontré bien de 6 a 13. Ya, ok. ¿Qué piensan los demás? Muchas gracias, hermana Rebeca. ¿Qué piensan los demás? Atrévanse nomás, porque aquí lo conversamos. Yo Dios creo les que bendiga. hay que Ah, enseñarle ya. Hermana María Eugenia, y luego vendría la otra hermana, no sé quién más habló ahí. em, creo que hay que llevarlos a aceptar al Señor desde que ellos tengan el conocimiento del sacrificio de la cruz de Jesús, que ellos lo internalicen. Y eso viene a ocurrir por mi experiencia entre los 5 y los 6 años. Ya, ok. Ya yo soy maestra de principiantes. Antiguamente era maestra de párvulos, pero si hay Ujú. algo que me preocupa siempre es que los niños, a medida que van llegando, al tiro hablarles del Señor y que ellos lo reconozcan como su salvador personal. Creo Ya. que no hay como una edad específica, pero Ujú. creo yo cuando ellos entienden, cuando ellos captan de el sacrificio de Jesús. Muchas gracias, mi hermana María Eugenia. Muy completa su pregunta. ¿Alguien más Oh, por allí? Señor, ¿Alguien también habló? la Dios paz les del Sí, Señor. bendiga. mi Amén. hermana, ¿cuál es su nombre? Yo soy Iris, no sé si hay otra persona que iba a hablar. No, Yo usted, soy Darlene, Iris. yo puedo esperar. Ya, Ok. ya, Darling. Luego viene Darling. Mire, yo pienso que no llegan todos a la misma edad a la iglesia, ¿no? Y a conocer al Señor, llegan en diferentes etapas. Ujú, Pero por experiencia propia mía, siento que cuando no nos hemos contaminado mucho con el mundo, tenemos un corazón más ujú, puro, más ingenuo, más limpio. Y eso nos permite acercarnos más a Dios de verdad. Y ujú. como maestras, nuestra actitud de poderlos entender, abrazarlos, darles cariño, generarles confianza, este, va a ayudar mucho a que ellos, a la edad, independientemente de la edad en la que llegan a nuestras manos, a la escuelita dominical, de nuestra actitud va a depender mucho que ellos realmente anhelen a Jesús, de que verdaderamente ellos Ujú. puedan vivir una vida para agradar a Dios. Pero más que la edad, creo que es esa etapa de pureza, de inocencia, que todavía no esté muy contaminado con la maldad del mundo, ¿no? Ya, Amén. ¿cuál edad cree usted mejor? Es que la niñez, o sea, es independientemente de un año en Ah, particular, hay ya, niños toda la de niñez, 3, ya. O sea 4 que la años. niñez termina alrededor como de los 11, 12 años y empieza la adolescencia.
Ah, ya, mi hermana. Muchas gracias. Igual, o sea, usted está como hablando un poquito también de Salmos 1, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ¿cierto? Claro, O ni sea, en el así fondo, de bienaventurado, claro, aquel que no ha visto como tanta maldad en el fondo, ¿cierto? No ha vivido tanta maldad. Bueno, ya. Muchas gracias, mi hermana. Hay una hermana que iba a hablar y no, ¿cómo se llamaba? Darling, Darling. Dios les bendiga Darling. mucho. Bueno, por mi experiencia, yo normalmente doy clases a diferentes grados, ya sea Ujú, párvulos, principiantes, prejóvenes. Yo entiendo que que no hay una edad específica, ya que tenemos ujú, niños que vienen con un background, vienen de casas que están llenas del amor de Dios y tú puedes ver que niños de 6 7 años pueden aceptar al Señor genuinamente. Em, ujú, pero en mi caso específico, yo entiendo que una de las mejores edades para que esto suceda de la mejor manera sería ya cuando ellos están entrando en la preadolescencia, entre los 11 12 años, que ya ellos pueden entender la responsabilidad de que es aceptar al Señor y entender que realmente es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ya, ok. Muy bien, Dappley. O sea, Darling, muchas gracias. Vamos a ver un poquito acá lo que dice el chat, ¿ya? Por acá dice, luego voy a dar otra oportunidad a alguien más. Romy parece que quiere decir algo, ¿verdad? Sí, ¿O no? Ya, Romy, voy a leer un poquito los chats y luego te voy a dar la palabra. Según los chats, ¿qué dice aquí? Son varios. Vamos a leer algunos. Em, que no hablan mucho. Bueno, aquí Carolina respecto a los niñitos que no hablan mucho, ¿cierto? Bueno, algunos ejemplos del tema de la socialización. Bueno, vamos a retomar ese tema en todo caso. Más que una edad, dice acá Eunice, bueno, por acá dice la edad de la ventana que nos hablaban antes, de 4 a 14 años, dice acá. Yo considero que más que una edad es que tengan claro lo que significa. Ya, ahí está Eunice, ¿cierto? Con esa forma, está bien también. Dicen acá desde los 4, porque ya tienen conciencia de Jesús. De 4 a 12, dicen aquí, ¿cierto? De 10 a 14, que es parecido a lo que decía un poco la hermana anterior, Darling. Y vamos a escuchar a Romy ahora, respecto, también por ahí dicen cuando ya sabe que es el pecado. Hermana Romy, dígame nomás. buenas tardes. Yo Buenas creo que es súper tardes. importante de que cuando a qué edad un niño puede aceptar a Cristo como su Salvador personal, creo que es súper importante desde mi perspectiva, desde que cuando los padres presentan a sus hijos en la iglesia, ante el Señor, ahí se hace un compromiso como padres de instruir a su hijo en los caminos de Dios. Y creo que eso es Ujú, súper importante y es primordial para generar una base bíblica y de conocimiento para el niño en ese caso, eh, para poder él ya tener como conciencia, como se mencionaba igual anteriormente, igual del pecado, de lo que es bueno, lo que es malo. Y creo que es importante siempre esto, como generar una base, una preocupación de los padres. Y creo que cuando el niño ya tenga la claridad, eh, de ya en una edad más o menos entre la adolescencia, preadolescencia, 12 años hacia adelante, creo que es como, para mi perspectiva, es una edad que entra en un proceso más de conciencia, como de también de ya, identidad, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que sí quiero hacer. Yo lo puedo decir de mi experiencia igual en mi iglesia. Hay una ujú, pequeña que tiene entre 11 y 12 años. ujú, Y ella, cuando el pastor preguntó quién se quería bautizar, ella creo que tiene como 11 recién.
ella dijo fue como de las primeras, yo Ujú, quiero aceptar al Señor. Y ella antes de ser sumergida a las aguas decía, porque es mi Salvador, porque a pesar de que mm, soy pequeña, yo amo a Cristo. Y sabe, mm, ella ahora aprendió a tocar la mandolina y toca hermoso. Entonces creo que es mm, la instrucción también de lo que los padres como van entregando a los hijos y cómo los se van instruyendo en los caminos ya, del Señor. claro. Muchas gracias, Romy. Muy interesante lo que tú nos planteas y hablaste de algo que tiene que ver con la conciencia, ¿verdad? Con el reconocimiento de de quiénes somos. Acordémonos que cuando uno se acerca a Cristo, lo que hace, ¿cierto? El Señor es que nos convence de pecado, ¿verdad? Nos convence de aquello que hemos hecho mal y reconocemos que necesitamos de nuestro Salvador, como bien decía la Romy recién, ¿cierto? Ella decía, esta niñita sabía que Él era su Salvador, o sea, reconocía que necesitaba un Salvador. Si bien es cierto, en la Biblia no habla de una edad específica, sí nosotros podemos saber que hay ciertos niños que el Señor puede tocar su corazón y pueden reconocerlo y a veces llama la atención eso, es como cómo el niño puede tener tal conexión o tal conocimiento del Señor y es porque el Señor ha tocado su corazón. Por eso no hay edad, porque un niño de 6, 7 años puede en algún momento tener como despertar, ¿cierto? Espiritual. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. Nunca una conversión debe ser algo obligado, ¿verdad? Nunca debe ser algo impuesto. Y por lo tanto, nosotros sí debemos estar atentos de que la conversión del niño sea algo genuino y no por copiar a su compañero o no sea porque justo el grupo dijo que sí, también va a decir que sí, ¿verdad? Es necesario que esto sea un interés genuino, como dice acá. Entonces, la mejor edad justamente es cuando el niño muestra un interés genuino por el Señor, hace preguntas y muestra las señales de una comprensión espiritual, ¿ya? Tiene conciencia de quién es, ¿ya? Y eso, por lo general, según los teólogos, según el desarrollo del niño, ¿cierto? Se habla alrededor de los 7 años en adelante, ¿ya? Eh, si vamos a poner una edad en cuanto a la madurez que el niño va obteniendo, es de los 7 años en adelante. Pero como les decía en un principio, el Señor puede tocar un corazón de cualquier niño, de 5, 6 años, ¿verdad? Si un niño de 5, 4, 3 años dice yo también quiero, hay que hacer que acepte el Señor. Y luego viene un acompañamiento, luego más grande él puede repetir su conversión. O sea, no es tampoco de decir que no lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero sí podemos ver que un niño tiene más conciencia de lo que está haciendo o sea, desde los 7 años en adelante. ¿Qué es lo que es recomendable? Acompañar este proceso con orientación amorosa que se hace a través del discipulado, una enseñanza bíblica clara y sin la presión que lo tiene que hacer. Muchos padres o líderes, dice acá, optan por hablar con el niño y discernir si está tomando una decisión consciente y sincera. O sea, también está la conversación, el uno observar al niño que no lo haga por su compañero, por su familia, sino que realmente porque está teniendo un encuentro personal con nuestro Señor. Y eso es a través de la conversación, de la observación, ¿verdad? Recuerdo que hace muchos años yo fui misionera de verano por la Iglesia Bautista y nos tocó realizar un trabajo misionero en Temuco, pero al interior de Temuco. Y tuve el privilegio de trabajar con un grupo de adolescentes. Entonces ahí yo veía que ellos estaban como muy entusiasmados con todo esto de aprender la Biblia, de orar. Ellos estaban muy tocados por el Señor. Entonces, yo decidí un día, les dije, quiero hacerle algunas preguntas, le dije yo, pero se los quiero hacer en forma individual. Entonces, los fui llamando uno por uno y les presenté el plan de salvación, uno por uno. Y se veía cómo ellos, eran niños de 12, 13 años, recuerdo, lloraban. Y me acuerdo de uno que yo le dije, ¿a ti te gustaría aceptar esto que te estoy hablando? ¿Te gustaría aceptar al Señor? Y me dijo, pero por supuesto que sí, me dijo. Entonces era una necesidad que solo faltaba que alguien fuera a preguntarle y el Señor a mí me dio el privilegio de hacerlo.
Por lo tanto, cuando nosotros veamos de nuestros niños, ya sea 6, 7, 8 años, que estén con un interés genuino, es necesario llamarlos, ¿cierto? Y hacer la pregunta. Es el trabajo de un discipulador, ¿ya? Espero que se haya entendido eh, lo que les quise decir. Ahora quiero pasar a otro punto que viene antes, que está relacionado a 3 áreas que es necesario considerar dentro del trabajo discipulador de nuestros niños. Profesora, Uno es que, sí, diga, quería hacer una cáncer. sí, Creo que nosotros tenemos que propiciar que los niños conozcan al Señor cuanto antes mejor, especialmente eh, antes de que lleguen a la preadolescencia. Actualmente los índices y las estadísticas muestran que los niños se están suicidando más pequeños, ¿ya? Hay niños desde 11, 10 años que se han suicidado. Entonces, es importante que nosotros no perdamos oportunidad de entregarles el plan de salvación a los niños, ¿ya? Si bien es cierto, como usted dice, los niños desde los 7 años, como la edad en que ellos pueden entenderlo, sí, pero no esperar a que sean adolescentes para esto. Los chiquillos cuando entran a los liceos empiezan a apartarse del Señor. Y creo que a ustedes les debe pasar lo mismo que nos pasa en la iglesia acá. Eh, ya en la adolescencia empiezan a desertar de la iglesia. Entonces, y como les decía, la preadolescencia se adelantó, ya nosotros éramos adolescentes a los 14, 15 años, ahora no es así. Entonces, y claro, también se extendió, es decir, para nosotros de 18, 19 años alguien era joven y no es claro, así, es adolescente todavía, porque adolece de muchas cosas intelectuales, espirituales, sociales, en fin. Y todo este tema del autismo vino como a agravar esta situación. Entonces, es importante que no perdamos de vista los chicos, como les digo, eh, yo estaba en un curso de Suicide Prevent y los niños se están suicidando más jóvenes, más pequeños. claro, sí. Entonces, nosotros Es una tenemos situación, respuesta. claro. Hermana María Eugenia, es muy cierto lo que usted dice, es como entregar el Evangelio es como urgente, ¿cierto? A nuestros niños, considerando que están cada vez viviendo más situaciones dentro de los colegios y hay un tema de salud mental en donde aquí en Chile y en Latinoamérica hay una situación de salud mental grave. Estamos en una sociedad enferma hoy en día. Hay familias ansiosas, familias depresivas, ¿verdad? Entonces nos estamos enfrentando también con niños que tienen una realidad en sus casas que nosotros no vemos, pero que ellos de a poquito van a ir hablando. Entonces, como bien decía la hermana María Eugenia, es urgente entregar el Evangelio, ¿cierto? Es urgente ir observando a nuestros niños la necesidad que tienen del Señor, sin perder el foco, ¿sí? De que nuestro rol sea de que aceptan al Señor como una forma de números, ¿cierto? Veíamos recién antes como números, estadísticas, cuántos logramos este año, no como con esa finalidad, sino que con la finalidad de llevar discípulos a Cristo y no presionando a los niños a que hagan el plan de salvación. Ellos sabrán cuándo, pero sí de entregar urgente el Evangelio, de que el Señor trate sus corazones. Y de eso justamente vamos a hablar ahora. Les quiero entregar algunos materiales para trabajar, justamente facilitar el trabajo y que el Señor llegue al corazón de nuestros niños. Amén. Así que, por una parte, ¿cuáles son los enfoques que tenemos que considerar en el momento de discipular a nuestros niños? Uno, el enfoque intelectual. Yo ya les había dicho antes que todos los niños aprenden de manera distinta, ¿cierto? Hay niños que van a aprender más rápido, hay niños que les va a costar un poquitito, hay un niño que simplemente se va a ver súper distraído como que no le interesa. Pero por lo mismo, nosotros tenemos que tener material adecuado para las necesidades de nuestros niños, ¿ya? También el enfoque intelectual que hay que considerar
que no solo, como dice acá, es entregar contenido, sino que ese contenido de la palabra del Señor puede llegar a su corazón. Entonces, como dice acá, uno de los más grandes retos para el ministerio infantil o la escuela dominical es lograr no solamente la repetición de un concepto o de una historia, sino que el aprendizaje de la palabra de Dios de una manera vivida. Y el Señor Jesús era experto en esta área porque, podemos tomarlo de ejemplo en esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Señor justamente tomaba la necesidad de la persona, ¿cierto? Y la suplía a través de sus palabras, ¿verdad? O tomaba el contexto en el que vivían las personas con quienes trataba y lo ponía de ejemplo para poder explicar algo complejo. Y ahí nosotros hablamos de las parábolas, ¿sí? ¿Cierto? Entonces el Señor usaba parábolas para explicar algo complejo en términos más simples y para que la gente pudiera entenderlo mejor. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que el Señor, que nosotros en nuestro contexto, con los niños que estamos, debemos analizar también el contexto en el que están y ocupar aquellos que ocupan ellos, tomar de ejemplo sus amistades o las mismas historias que ellos nos van contando, nosotros las tomamos, ¿cierto? Y luego viene la enseñanza para aplicarla justamente a lo que ellos nos contaron. Entonces, vamos a hablar primero del enfoque intelectual. ¿Y cómo podemos ir logrando estos retos? No sé si alguien ha tenido clases conmigo antes, pero hay un material que a mí me encanta, ¿ya? Y se los voy a compartir, que se llama True Way Kids. Yo no sé pronunciar muy bien en inglés, pero ahí está escrito. Y vamos a ir justamente a esta página que me gusta mucho y les voy a mostrar el por qué. Se llama True, que de verdad, Way Kids. Está en inglés, ¿ya? Entonces ustedes lo ponen en Google y se los voy a mostrar inmediatamente. Voy a compartir nuevamente. Ahí una hermana me dice que sí lo ha usado y que es muy bueno. Claro que sí, muy bueno. ¿Eh? Aquí lo tengo. Entonces se los voy a compartir. Ahí ustedes pueden ver que arribita puse True Way Kids. ¿Ve? Entonces inmediatamente le va a aparecer esta página. Esta es una página gratis y lo que me encanta de esta página es que tiene lecciones especiales en donde está Navidad, está Pascua de Resurrección, Día de la Madre, y yo me voy acá. El año pasado hicimos el Antiguo Testamento, pero ahora corresponde el Nuevo Testamento. ¿Por qué muestro esto? Porque estas lecciones justamente lo que hacen es tener juegos, actividades entretenidas, aparte de la enseñanza. ¿Ya? Entonces me voy a ver acá a ver Jesús y la tormenta. ¿Dónde estará Jesús y la tormenta? Vamos por acá. Jesús calma la tempestad. Lo voy a poner como ejemplo. ¿Ya? Y cuando entramos a la historia de Jesús calma la tempestad y bajamos un poquito, nos damos cuenta que está la misma historia para bebés, está para bebés y niños más grandes, luego está para los niños que ya saben escribir de 5 a 10, luego está para preadolescentes, para los adolescentes, y a la vez también sale una lección inclusiva que es para nuestros niños que puedan tener algún tipo de dificultad. Entonces voy a entrar, por ejemplo, a los preadolescentes, que me encanta cómo sale aquí presentada. Entonces usted baja acá, Jesús y la tormenta, ¿cierto? Y puede descargar la lección bíblica como libreto o como página suelta, así como una, y se los presenta a los niños, una en cada hoja. Pero yo siempre le imprimo el libreto porque se crea un cuadernillo. Uno lo imprime por ambos lados y se crea un cuadernillo. Y bueno, también le voy a dar el otro ejemplo, pero aquí salen las lecciones para nuestros niños y hartas actividades que ellos deben ir completando. Entonces, conectando, a veces cuando no podemos solucionar un problema, dice acá, dentro de nosotros, no sé si se cansan de leer lo que estoy leyendo. Y ahí compara la situación que podemos vivir en lo cotidiano con lo que vivieron sus discípulos cuando estuvieron en la tormenta, ¿cierto? Y ahí hay harta actividades para nuestros niños. La hermana que ocupa con esta clase donde yo estoy trabajando,
trabaja algunas hojitas y las otras se las lleva a la casa. Es ideal porque así los niños también pueden... Ahí me salí de la... Bueno, pero así principalmente. Volví a compartir, me parece, ¿cierto? Estoy en la página de enfoques a considerar. Espero que sí. Bueno, pero no, ya, me voy a... compartiendo. Lo estoy compartiendo ya. Entonces voy a entrar de nuevo porque les quiero mostrar otra cosita más. Aquí, compartir. Quiero entrar de nuevo a lo mismo para presentar la que les mostré era de los preadolescentes. Ahora les voy a mostrar de los niños escolares. Bueno, aquí están todas las historias del Nuevo Testamento, las más destacadas, y vamos a entrar de los niños a 5 a 10 años. Entonces, aquí aparece este material que es súper completo, en donde incluso aparecen actividades para realizar con nuestros niños. Está un poquito lento, acá sí. Entonces, ahí está la lección para que nosotros leamos como maestro. Luego viene la historia para niños, ¿cierto? Y un montón de llegar e imprimir. Puedo hacer con los niños. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que materiales hay. Entonces no tenemos que estar ocupándonos en crear historias nuevas, material nuevo, perdón, sino que las historias ya están, los juegos ya están. Y esta página es súper buena. Aquí estamos hablando del contenido más como cognitivo, más para el tema de conocimiento, ¿verdad? Pero también yo quisiera darles a conocer la importancia de no solo entregar contenidos, ¿ya? Sino que también el hecho de que ese contenido puede llegar al corazón de nuestros niños. Pero también les quería mostrar una página que está en YouTube que se llama Mi Primera Biblia. No sé si alguno lo ha ocupado. Me dice ahí si es que sí, si es que no, hay por el chat, que también es muy buena. Mi Primera Biblia. Y ahora se las voy a compartir. ¿Dónde está? Ya, aquí está mi primera Biblia. Por ejemplo, el ejemplo que sale acá es de Caín y Abel. Mi Y son primera historias Biblia presenta los hermanos Caín y Abel. Después que Adán y Eva salieron del Edén, ellos tuvieron dos hijos. El mayor se llamaba Caín y el menor se llamaba Abel. Cuando crecieron, Caín y Abel ayudaban a sus padres con el... Ya, estas historias son súper entretenidas, son cortitas, esta dura 1 minuto 59, 2 minutos dura, y son súper cortitas y entendibles para los niños. Están casi todas las historias bíblicas, por lo tanto eso también ayuda a los niños a estar más atentos y a entender mejor una historia bíblica, ¿ya? Así que eso quería compartirles respecto a esa área. Por acá alguien me habla por el chat y dice... Y también Rosario dice que ha ocupado mucho también el material, ¿cierto? Y los videos con su hijo cuando eran pequeños. Son muy buenos porque nos ayuda a tener una clase más completa. Ahora vamos a continuar aquí con la presentación. Y darle a conocer que el enfoque intelectual no toma la relevancia que debería tomar si nosotros no lo conectamos con la vida personal de nuestros niños. Cada vez que yo voy a contar una historia, yo tengo que preguntarme cuál va a ser la conexión a la vida de nuestros alumnos. Porque cuando hablamos de Jesús calma la tormenta, podemos contarlo como una historia, ¿verdad? Pero es distinto el dar a conocer que así como los discípulos tuvieron terror porque ellos pensaron que iban a morir,
¿cierto? Y eso se asemeja mucho a un trastorno que hoy en día es conocido en nuestro tiempo, que se llama trastornos de crisis de pánico. No sé si alguno ha conocido con ese término, ¿cierto? Que son aquellas crisis de ansiedad que se producen en algunas personas en donde hay un descontrol en el cuerpo, tal así de que da la sensación de que uno se va a volver loco o que uno va a morir. El corazón se acelera, el cuerpo está extraño, siente como que uno se va a desmayar y tiene la necesidad de salir arrancando. Es una sensación sumamente incómoda y preocupante. Muchas personas llegan a urgencia justamente con estos síntomas pensando que es un ataque al corazón, pero luego que las personas la evalúan, llegan a la conclusión que simplemente fue una crisis de pánico. Ahí podemos ver lo que sintieron los discípulos en ese momento fue pánico, miedo, terror. Entonces nosotros podemos comenzar diciendo, ¿alguna vez te has sentido con mucho miedo? ¿Alguna vez has estado tan desesperado? Y bueno, si son muy chiquitos no hablamos del tema de sentir que van a morir, pero sí de sentir mucho, mucho miedo, que han tenido la necesidad, ¿cierto?, de ir a buscar a la mamá, de ir a buscar al papá. ¿Les ha pasado? ¿Hay algo que les dé miedo hoy en día? Entonces, por lo general los niñitos, estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años, los niños por lo general tienen un miedo. Puede ser a la oscuridad, a las arañas, no sé, aquí en Chile se le llama el cuco, ¿cierto? Y cada país también tiene su propio nombre de seres, ¿cierto? Que culturalmente se inventan y los niños tienen miedo a eso. Entonces el niño puede dar a conocer su temor. Pero así como el Señor ayudó a los discípulos, ¿cierto? Así también ese terror que uno siente, el Señor lo puede convertir en calma. Esa es la característica del Señor, ¿cierto? Traernos paz. Entonces ahí estamos conectando la lección bíblica al corazón de nuestros niños. Eso es discipulado. Por otro lado también está el enfoque emocional, que me encanta, es maravilloso. Y dice acá, como seres humanos no podemos separar nuestras emociones de nuestra realidad, ¿cierto? Y lo mismo sucede con nuestros niños. El hecho de que sean niños no quiere decir que sus emociones no existan o que no sean importantes, ¿ya? Entonces, por lo mismo, cuando nosotros escuchemos de nuestros alumnos que dicen, es que se me murió mi perrito, se me perdió mi gato, como le pasó a mi hijo hace poquito, o pasan situaciones, se me perdió un peluche, ¿verdad? Para ellos son situaciones muy importantes que tienen un tema emocional profundo para ellos. Por lo tanto, son esas situaciones en que nosotros debemos poner atención y conectarnos con lo que le está pasando a los niños. Así como a veces a nosotros nos pasa como adultos que llegamos a la iglesia con algún dolor, alguna situación compleja familiar y nos sentamos en un grupo y abrimos nuestro corazón. Qué importante es que el otro escuche y también le importe y que diga, sabes que yo voy a estar orando por ti, ¿cierto? Uno se siente acogida, se siente eh, parte de. Y lo mismo ocurre con los niños. El hecho que los niños nos cuenten sus cosas y por muy superficial que nosotros podamos verlo, porque ya nosotros estamos con otros temas, ¿verdad? Para ello es importante y debemos detenernos a conversarlo con ellos, ¿ya? Y ahí está el enfoque emocional. El Señor nos hizo con emociones. Y aquí hay un emocionario que yo se los voy a dejar igual junto con el material de estudio de hoy día, en donde nosotros podemos ir viendo que las emociones no son solo alegría, tristeza, eh, enojo y nada más, sino que hay una gama de emociones. Y este mismo cuadrito que yo tengo acá, ustedes lo pueden ocupar con niñitos de 8, 9 años, en donde pueden identificar mejor cómo llegaron a la clase. Es algo tan sencillo. Mira lo que hay acá y dime cómo te sientes. Y van a decir, me siento un poquito con vergüenza. Podría decir el niñito que es calladito ahí de la hermana. O me siento alegría. Quizá el niñito más callado o la niñita más callada me puede decir que siente alegría. Y justamente eso es lo que les quería decir recién, que a veces el hecho de que el niño sea callado no significa que le está pasando mal, ¿cierto? Y a través de esto podemos ir conociendo mejor a nuestros niños. Por otro lado, también había otro material acá,
cómo me siento. Y allí podemos ocupar material que está en YouTube, donde ustedes pueden generar, ¿cierto? Como instancias más alegres dentro de la sala de clase, para romper los hielos. No es como llegar a la sala y decir, ya, hoy día vamos a hablar de David y Goliat, abran su Biblia. No, no es así. Yo tengo que conectar con mi alumno. ¿Qué hicieron en la semana? ¿Cómo vienen hoy día? Porque justamente eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos relacionemos, que haya comunicación entre nosotros. Por eso me encantan las iglesias que tienen instancias de conversación, estudio bíblico, culto en las casas, ¿verdad? Pero a veces las iglesias solo se centran en hacer culto, 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 culto y nada más que culto, culto toda la semana. Pero ¿en qué momento hay conversación entre los hermanos? ¿En qué momento el hermano da a conocer lo que le pasa? Y a veces eso se da en los estudios bíblicos. Se da mucha conversación cuando vamos a las casas. Entonces es necesario que se generen estos grupos. Es muy bueno. Entonces también nosotros cuando estemos trabajando con nuestros niños es necesario que generemos estas instancias de trabajar las emociones. Y una de esas, por ejemplo, es la ruleta de las emociones, que no voy a alcanzar a ponerla, pero se las voy a poner luego en la clase, que está en internet, ponen ruleta de las emociones y aparece una ruletita en que uno aprieta, gira y le hace preguntas a los niños. Por otro lado, también en YouTube pueden poner adivinanzas cristianas para niños o chistes cristianos para niños, trabalengua cristiana para niños, y les sale una información muy interesante. Por acá voy a, no sé si, voy a poner compartir esta pestaña, justamente estamos acá. Voy a poner, justamente lo ocupé el otro día con mis niños en el Ministerio Infantil. Aquí está grabado. Adivinanzas cristianas para niños. Entonces, aquí hay una súper sencilla. Y con esto pueden empezar el Ministerio Infantil o su clase. ¿David o Jonás? Entonces, pregunta, por ejemplo. Y lo bueno es que uno ni siquiera habla, todo está aquí dicho. 5, 10 o 15. ¿Cuántos son los mandamientos? Se le da un tiempo. 10 mandamientos. Muy bien, le dice uno a los niños, ¿cierto? Y luego viene otra pregunta. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Génesis, Mateo o Éxodo? Son preguntas súper sencillas. Entonces, dice la respuesta. Génesis. Entonces, con esto, ¿qué generamos? Bueno, y salen otras más que más complejas. Bueno, si vuelvo atrás, van a salir otras más que también he ocupado y que han sido más complejas. Adivinanzas de la Biblia, 25 acertijos bíblicos. Hay que revisarlos bien, sí, antes de mostrarlos, pero justamente de eso se trata, el generar un ambiente en donde las emociones de los niños sean más agradables, ¿ya? Y es importante. Realmente los niños, o sea, ustedes se van a dar cuenta que el ambiente y la cercanía hacia los niños luego va a ser distinta. Por otro lado, también está esto más para adolescentes o para los niñitos de 8 o 9 años, que también también se los voy a dejar. Aparece acá más sensaciones de cómo uno puede llegar. Entonces ustedes leen y dicen si me siento a gusto, si me siento infeliz, si me siento animado. Ahí por ahí lo que decía la hermana, ¿cierto? Que si vemos un niño que siempre dice que se siente solitario, que se siente fatigado, que se siente infeliz, son lucecitas, ¿cierto? En donde nosotros debemos estar atentos a lo que les puede estar pasando. También aquí hay otro que para los niños más pequeñitos, que también se los voy a dejar, que es cómo me siento, y como no saben leer, se lo leemos nosotros, pero a la vez también están las caritas para que ellos vayan entendiendo cada emoción. Entonces ya pasamos, ¿cierto?, al enfoque emocional y ahora vamos a pasar a la parte espiritual para terminar. Entonces se refiere aquí, ¿cierto?, a la forma en que los niños experimentan, comprenden y se relacionan con Dios de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces, ¿cuál en sí lo que nosotros tenemos que enseñar en el momento en que, aparte de todo lo que hablamos, de lo relacional, de trabajar emociones, de preguntar cómo les fue la semana, ¿cierto? Conectar las historias bíblicas. Eso es lo fundamental, lo relacional. No se olviden de eso. Es lo más importante, que el niño logre reconocer al Señor
en lo cotidiano de su vida. Entonces ahí yo le dejo tarea para la casa. En la semana, si estoy con un poquito de los niños un poquito más grandes y tengo WhatsApp, no, bueno, estamos hablando de niños, no de adolescentes. Mejor que no. Pero sí, por ejemplo, si estoy con niños que están con alguna dificultad, ¿cierto? Yo le entrego un papelito de cómo debe orar y le digo que yo voy a estar orando por él en la semana. A la otra semana me acuerdo y le digo, estuve orando por ti, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta intención de relacionarme con mis alumnos pequeñitos. Ellos así van abriendo su corazón. Pero a la vez también que son las áreas que yo tengo que fortalecer en el momento de trabajar el discipulado, enseñar la oración. ¿Verdad? Y de primero cuando son pequeñitos, oran conmigo, me repiten después de mí. Leer la Biblia juntos. Si voy a leer sobre Jesús y la tormenta, que les decía recién, decirle que está en la Biblia, aquí en este libro, que es la palabra de Dios escrita, ¿cierto? Entonces, por otro lado, también está en el enfoque espiritual, practicamos con nuestros niños el amor al prójimo. Entonces, por allí, siendo pequeñitos, ¿cierto? Podemos enseñarle el amor a los demás. ¿Cómo? Si hay un alumno que no ha llegado, dígame, ¿sabe qué? Esa alumna está enfermita, hagámosles un dibujo, mandémosles un video, ahora que tenemos tanto acceso ya a internet más fácil, mandémosles un video y ahí le mandamos un video, espero que te mejore, o le mandamos muchos besitos, o le hacemos una tarjeta. Estamos practicando el amor al prójimo, ¿verdad? Por otro lado, también fomentar la gratitud y el contentamiento. O sea, me pueden decir algo que quizás vivieron en la semana, pero también decirle por qué les gustaría agradecer. Y cuando son muy pequeñitos, 5, 6, 7 años, les cuesta un poco, es como que, ay, no sé, pero uno va preguntando, ¿cierto? Hoy día en la mañana, ¿quién te sirvió desayuno? Mi abuelita. ¿Te gustaría dar gracias por tu abuelita? Sí, doy gracias por mi abuelita. La gratitud en cosas cotidianas y pequeñas. Y también el contentamiento, el hecho de alegrarlos, de alegrarnos con lo que tenemos. Por ahí puse una foto también de cuidar la tierra. Es una forma también de gratitud y del desarrollo personal de nuestros niños. Tener una pequeña huerta en la iglesia sería maravilloso. El niño aprende a cuidar la tierra. Y también a asistir a la iglesia y participar en forma activa, ¿cierto? Eso es algo también que debemos fomentar en nuestros niños. Y así, con esto, ¿cierto? Terminamos lo que es en sí el discipulado, en que es enseñar a orar, sí es enseñar a orar, es enseñar a leer la Biblia, por supuesto que sí, pero no hay que olvidarnos del desarrollo integral. El discipulado es el desarrollo integral de nuestros niños, el fomentarlo. Y no nos olvidemos de que es llevar a nuestros niños a que conozcan a nuestro Señor en lo cotidiano de sus vidas y que se parezcan cada vez más a Cristo. ¿Ya? No nos olvidemos del enfoque intelectual. Les voy a dejar este material de True Way Kids. Les voy a dejar también los videos que les mostré. Y también no nos olvidemos del área emocional, que es muy importante. Si dejamos de lado el área emocional, es como anular un poco lo que Jesús hizo también con sus discípulos. Acordémonos que Él también lloró, acordémonos que Jesús se conectó con el corazón de la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, Él iba tratando el corazón de sus discípulos. Acordémonos también de Pedro, que era tan impulsivo. Él llegaba y decía cosas, Señor, ¿tú cómo me vas a limpiar los pies? Entonces el Señor después, luego de dar la respuesta, le dice, o sea, tanto que quiere en el fondo ser parte de mí, pero déjame lavarte los pies porque es necesario, ¿cierto? En otra oportunidad, algunos van a negar, ¿cierto?, que estuvieron con él y Pedro dice, yo jamás haría eso. Y él le dice, pero tú me vas a negar 3 veces. Entonces, él trabajaba en el carácter de ellos, trabajaba en su carácter impulsivo en cuanto a Pedro. Y así a cada uno de ellos iba tratando su corazón. Y así también lo quiere hacer con nosotros y con nuestros niños. No nos olvidemos que el discipulado justamente es relacional. Así que eso, mis hermanos, no sé si habrá alguna otra pregunta, algún comentario ya para finalizar oficialmente esta clase. Bueno, y voy a responder algunas preguntitas primero de acá y luego ahí cada uno si quiere me hace otra pregunta. Aquí hay una pregunta de Eunice, dice a los adolescentes, ¿cómo podemos motivarlos a leer la Biblia en casa y también a orar?
Bueno, no puedo hablar mucho de esta área porque la próxima semana va a estar Freddy Villarroel trabajando con ustedes. Es un pastor muy pro, lo encuentro yo. Él trabaja con adolescentes y, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, hay muchas maneras de poder motivar a nuestros niños, pero, o sea, a nuestros adolescentes, pero por allí, por ejemplo, es importante tener juegos con ellos, ¿ya? Estos mismos juegos de las adivinanzas también hay para adolescentes. Por ejemplo, hay cómo descubrir la historia bíblica a través de los emojis, que tanto se ocupa. Entonces, eso, el hecho que no sepan alguna respuesta, los va a motivar a querer leer más. Por otro lado, también es necesario que cada uno cuente con su Biblia. No solo digital, sino también física, porque es más fácil de tomar, ¿cierto? La pueden dejar en su velador. Entonces es necesario que cada vez que nosotros contemos historias bíblicas, ellos también estén allí, ¿cierto? Con su Biblia, subrayando, anotando. Pero es necesario hacer como, no sé, en Chile se llama espada bíblica, me parece, que es cuando uno da un texto bíblico y ellos tienen que buscar, ¿cierto? De pronto empezar las clases libros de la Biblia, pero la verdad es que son como hábitos espirituales que uno los va motivando clase a clase, haciendo competencias, ¿verdad? Ayudándolo a memorizarla eh, y diciéndole la importancia de la Biblia en la vida cotidiana. Por ahí quizás hacer algunos estudios de proverbios, porque justamente allí aparece tantos consejos que les va a hacer mucho sentido a ellos como adolescentes. Por lo tanto, le va a animar a poder leerlo más. Y también a orar, bueno, quizás también que ellos lleven papelitos de oración, que se los intercambien. Y como son adolescentes y tienen WhatsApp, preguntarle, acuérdense de estar orando unos por otros. Por allí también son formas técnicas como ayudarles como a orar, ¿cierto? Eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Un gusto haber compartido con ustedes. Son bastantes ustedes, son bastantes. Estaba en otros diplomados y he sido más poquito, aquí son bastantes. Doy gracias Ana, al Señor por... Sí, dígame. Colaborando con con la pregunta que hacía la hermana, eh, mi esposo es maestro de adolescentes y él trabaja haciendo debates de temas importantes. Bien, súper Eh, bueno, a los súper chicos, bueno. lo Sí, otro, hay un material en que se hablan cosas muy importantes y muy actuales para ellos, como por ejemplo el bullying. ¿Hasta cuándo tu amigo es tu amigo? Eh, mm, Temas, por ejemplo, ¿qué hago si me gusta una chica? ¿Ya? Eh, claro, de la Biblia. Entonces, con ellos hay que ser creativos, hay que súper buscar bien, mi temas hermana, que ellos sí, puedan buscar. Sí, claro, claro. O el grooming, por ejemplo, que por ahí a claro, veces hay como exactamente, las acoso, redes sociales. ciberacoso, claro. Sí, Y por acá también les pongo en el chat un libro que les recomiendo, que es muy bueno, que es de Lucas Leis, que él trabaja mucho con adolescentes. Bueno, comenzó trabajando con adolescentes, con especialidades juveniles, y luego incorporó el trabajo con niños también. Y se llama No me metan en la bolsa por Lucas Leis, para que lo busquen, lo compren, es maravilloso, a pesar que fue hace tantos años, hasta el día de hoy a mí me sirve mucho para trabajar con adolescentes y saben todos los temas que dice mi hermana María Eugenia. El tema de cómo conquistar, ahí habla de si vas a conquistarla o no, el ser camaleón, ¿ah? De cambiarse de color según la ocasión, y muchos temas que son que se pueden adaptar a hoy en día, así que se los recomiendo. Por ahí le doy ese dato, pero Freddy les va a poder dar muchos más la próxima semana. Así que eso, mi hermana, muchas gracias. No sé si habrá alguna última pregunta. No en sé si nos realidad vamos a ver más adelante. la clase ¿Mm? parece que es cortita para todo lo que tenemos que saber Claro, o aprender de sí, esto. claro, En claro. realidad, Pero aquí lo más importante, mis hermanos, es lo relacional, ¿ya? Lo más importante es llegar al corazón de nuestros niños y les voy a dejar el material en la plataforma y ese material ustedes lo revisan y realmente van a ver que aplicándolo van a lograr esta conexión tan importante con sus niños, ¿ya? Así que eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente
Y nos vemos, yo creo que más adelante vamos a tener alguna otra clase. Parece que neurociencia Antes vamos de que ¿Sí? discúlpate que termine, ¿cómo se llamaba el libro? ¿O lo vas a dejar No me anotadito en metan, el...? sí, no me metan en la bolsa. Lucas Ah, Leis. así se llama el libro. Sí, así se llama. Ya, gracias. ¿Ya? Ya, pues, gracias a ustedes por sus comentarios, participar en la clase. Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Ahí nos vemos más adelantito. Chao, chao a todos. Nos vemos el jueves. Bendiciones. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Bendiciones.